En estos pacientes que estén desnutridos, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, tienen una albúmina muy baja, menos de 3.5. No van a cicatrizar bien. Entonces salen de una cirugía y los pacientes, sus heridas se abren, por ejemplo, o la recuperación es mucho más lenta. Por eso es que es importante que valoremos nutricionalmente a nuestros pacientes. Dentro de los componentes de esta valoración, tenemos a lo que es la anamnesis alimentaria, que es exactamente lo mismo que lo que hacemos con cualquier tipo de anamnesis, ¿verdad? Se hace una historia clínica y se hace una historia dietética. Ahora lo vamos a explicar mejor. Además, también se hace un examen físico, al igual que cualquier historia clínica, físico. Antropometría, que ahorita vamos a ver qué es. Y hay algunos exámenes complementarios que vamos a ver también, que puede ser de laboratorio o también radiológicos. Entonces, para repasar esta diapositiva, ya que no estábamos grabando, recordar que la valoración nutricional interpreta información que obtenemos de unos estudios bioquímicos, antropométricos y también clínicos, para poder determinar si es que un paciente está enfermo o tiene buena salud. Entonces, en resumen, son prácticas para conocer el estado de salud del paciente. Y en el ámbito clínico nos van a permitir seleccionar a los individuos que requieran que nosotros intervengamos, o sea, que nosotros le demos otro tipo de dieta, cambiemos, etc. ¿Sí? Los objetivos están ahí: vigilar el crecimiento y desarrollo, detectar evoluciones que no sean favorables en cuanto a lo nutricional, el control de los pacientes crónicos con cáncer, diabetes, por ejemplo, también, etcétera. Cambios en la ingesta de pacientes, por ejemplo, con tratamiento oncológico que tienen menos apetito, confirmar que el tratamiento que le estemos dando a nivel dietético esté funcionando, que el paciente no se desnutra, y detectar cuando estos pacientes ya están desnutridos, ¿sí? Para poder tratarlos y volver a nutrir de tal forma que puedan salir bien de sus enfermedades, porque se recuperen más rápido. Entonces, en cuanto a la anamnesis alimentaria, vemos que es un registro de datos, al igual que cualquier anamnesis, registro de datos de la alimentación. ¿Listo? Entonces, esta anamnesis va a evaluar si la ingesta del paciente cumple con las condiciones o los requerimientos que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Que esta comida sea suficiente, que además sea adecuada, que sea completa, ¿verdad? Que tenga proteínas, carbohidratos y lípidos, que sea armónica. No vas a mezclar, pues, no sé, mango con frijoles, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere lo armónico. Tiene que ser algo que se vea bien, que se vea apetitoso para que el paciente tenga ganas de comer. Esta anamnesis nos brinda información cualitativa, que quiere decir qué es lo que el paciente le gusta comer, qué cosas es lo que definitivamente no come, qué tipo de alimentación tiene, si es vegetariano, si es vegano, si come mucha proteína porque le gusta ir al gimnasio, si prepara su comida al vapor, si le encanta la fritura, o si le gusta la comida asada, la parrilla, etc. Y también un registro alimentario, que es una información semi-cuantitativa, que justo está aquí. Esta es la anamnesis. Aquí pueden ver el nombre, la edad, el peso, etc. Y ven que de acuerdo a la comida que tienen en el desayuno, van describiendo qué alimento es el que toman y en qué cantidad. Después tenemos lo que es el examen físico. Este va a verificar datos que pueden verse o medirse relacionados al estado nutricional. Entonces, este examen físico nos va a ayudar a decirnos si es que tenemos de repente síntomas o signos, mejor dicho, de déficit de algún mineral, de alguna vitamina, o exceso de alguna de estos, o de algún nutriente. Entonces, a la inspección es importante que en el examen físico veamos rasgos evidentes. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos acá, está aquí, ¿verdad? Eso de seguro lo deben haber visto. Es clásico en pacientes que tienen hiperinsulinemia y se llama la acantosis nigricans. Entonces, eso nos quiere decir que el paciente está haciendo una prediabetes o ya una prediabetes y está haciendo hiperinsulinemia porque sus glucosas están tan altas que tiene que producir más insulina para poder suplir
y poder meter esta glucosa dentro de la célula. También a la inspección es claro cuando vemos un paciente que entra por la puerta y es obeso. También tenemos que ser meticulosos, por ejemplo, en las uñas podemos observar este tipo de fisuras o de líneas verticales que se llaman coilonychia, ¿no? Y son pacientes, usualmente pacientes que tienen anemia, entonces déficit de hierro, chicos. La palidez también, entonces palidez también sinónimo casi de anemia. Si comparamos con una persona más o menos con hemoglobina normal, veremos que el paciente se encuentra pálido, ¿no? Entonces nos ayuda, por ejemplo, a detectar los síntomas de algún déficit, como les mencionaba, pero recuerden que ninguno de estos signos nos da el diagnóstico, sino que nos da ya una idea hacia dónde ir a buscar que haya un problema, ¿verdad? Y lo vamos a confirmar por la clínica. Otras cosas que podemos ver, por ejemplo, cuando hay lenguas de papiladas, recuerden que es clásico en pacientes que tienen déficit de vitamina B12. Entonces, por ahí también podemos ver. Y estos de aquí que se llaman santelasmas, ¿no? Estos santelasmas es por aumento del colesterol. Entonces, muchos pacientes les salen estas como bolsitas de grasa alrededor de los párpados. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lo que es la antropometría, lo vamos a ver aquí. Es parte del examen físico ya, chicos. Y vamos a ver que lo que quiere decir es la medición de las variaciones de las dimensiones físicas y la composición corporal de los pacientes. En otras palabras, vamos a evaluar 5 cosas muy importantes: el peso del paciente, su talla, sus pliegues, segmentos corporales y circunferencia. Esos son los 5 componentes de la antropometría. El peso es la medida que más usamos, es súper fácil de pesar a un paciente. Si el paciente es grande, balanza, ¿verdad? Si es un paciente pequeño, un bebé, un neonato, se usa una báscula. Se relaciona con la edad, no es solamente sacar el peso. En caso de los niños, si lo van a ver en pediatría, se asocia con la talla, con la edad, y así podemos ver si es que el paciente tiene de repente una desnutrición aguda, si es una desnutrición crónica, etc. ¿Sí? Entonces, no es solamente sacar el peso, siempre se relaciona con alguna otra medida. Tenemos la talla, por ejemplo, que también es súper sencillo. Se usa el altímetro o la escala en caso igual de los bebitos. Es útil en las etapas de crecimiento, que es donde más rápido crecen los niños. Y puede relacionarse también con el peso, como les mencionaba, y con la edad. Los pliegues nos van a ayudar en realidad a correlacionar, o sea, se correlacionan con el porcentaje de masa grasa que tiene el paciente. Y los más frecuentes que se usan son el tricipital y el subescapular, que están justo en la pantalla. Luego tenemos los segmentos corporales, que en verdad son, como ahí dice, índices de la estructura corporal para la definición de somatotipos. Los somatotipos son estos que ven aquí. Yo sé que conocen ustedes, o alguno de ustedes es de esos chicos que son súper flaquitos, delgados, que siempre han sido delgaditos y que les cuesta mucho bajar de peso, que comen un montón y les cuesta mucho subir de peso, ¿verdad? Esos son los ectomorfos. Los mesomorfos son los más, por así decirlo, los más suertudos, porque son los que suben y bajan de peso al antojo, ¿ya? Y los endomorfos son aquellos que tienen como una contextura más gruesa y les cuesta muchísimo bajar de peso, ya sea con dieta o con ejercicio, ¿sí? Entonces, como dice aquí, las medidas de amplitud corporal se van a definir por referencias óseas. Son pacientes que tienen otra contextura, como así lo decimos. Los huesos pueden ser más grandes, más pequeños, etc. Y finalmente tenemos unas circunferencias, y aquí la más importante es la que está en la pantalla, el índice cintura-cadera, que nos va a ayudar a dar una idea del riesgo cardiovascular en los pacientes obesos. Como pueden ver aquí, los que tengan un índice de cintura-cadera que sea menos de 0.85 no tienen riesgo cardiovascular. En cambio, los que tengan más de 0.85 en las mujeres, estamos hablando, sí habrá un riesgo. Y en el hombre el punto de corte es el 0.94. Entonces, para que vean lo importante que es este índice, ¿verdad? También hay otros índices que ya no son tan importantes. Lo que tienen que saber es el de índice de cintura-cadera. Luego tenemos al índice de masa corporal, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y eso sí debes sabérselo porque es súper fácil. Es el peso sobre la talla al cuadrado. Multiplicas la talla por ella misma y luego el peso lo divides. ¿Listo? La clasificación de la OMS y del IMC, lo tenemos aquí. Recuerden que lo normal es tener un IMC dentro de 18.5 y 24.9.
Cuando hablamos ya de más de 25, estamos hablando de un sobrepeso. Más de 30 es una obesidad. Y esta se divide en 3 tipos, ¿verdad? La de tipo 1, 2 y 3. La de tipo 1 es de 30 a 34.9, la de 2 es de 35 a 39.9, y más de 40, como dice aquí, es la obesidad mórbida o grado 3. ¿Sí? Y en el caso de la desnutrición, como podemos ver aquí, menos de 18.5 hasta 17 es una desnutrición grado 1, a menor de 17 a 16 grado 2, y menos de 16 es grado 3. También la podemos definir como caquexia, etc. ¿Ya, chicos? Esta tabla es importante que recuerden lo que es aquí, la clasificación del IMC, ¿ya? Y la OMS. Para que sepan, eso siempre les va a venir, ¿ya? Clasificación según patrones, ahí eso también lo van a ver, como les decía, eso es lo que van a ver ustedes en pediatría. Un montón de tablas y curvas de crecimiento, curvas de IMC, curvas de talla, curvas de etcétera, ¿ya? Y esto nos dice si el paciente está dentro del promedio de lo normal o no. Y esto se ve por percentiles. Como les digo, esto lo van a ver ya más adelante, pero es también un adelanto para sus clases de pediatría. Cuando los percentiles sí, cuando el paciente está por encima, como vemos aquí no está en percentiles, creo, pero bueno, lo que quiere decir es cuando es mayor del 95, aquí el paciente tiene una obesidad obesa, ¿ya? De 85 a 95, sobrepeso, entonces vamos a explicar mejor. De 5 a 85 está normal, menos de 5 bajo peso. Chicos, aquí lo que vamos a tener, en este caso es del IMC, pero lo que hay siempre en pediatría son unas tablitas que van a venir así. Por ejemplo, aquí es 50, aquí es 95, 97, por acá está 30, 10, ¿verdad? Entonces lo que nos dicen es que cuando el paciente está por encima, por ejemplo, esta es la curva, ¿no? De 95. Cuando el paciente va por acá, ¿no? Y tiene, por ejemplo, 97, lo que nos quiere decir que ese paciente es obeso. Aquí, por ejemplo, están los kilos, ¿no? Y aquí está el percentil. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, si está entre 85 y 95, perdón, sí, 85 y 95, por acá, por ejemplo, pónganse que está por acá, ¿no? Ese paciente está con sobrepeso. Si está por aquí, entre 5 y 85, vendría a estar normal. Y si está por debajo de 5, ya sería un paciente con bajo peso. Es algo así. Igual esto lo van a ver más adelante en pediatría. Y ya casi terminando, exámenes complementarios. Recuerden lo que les mencionaba de la albúmina, la prealbúmina. Estas dos son las más importantes. En sí, la prealbúmina es la más específica, pero por ejemplo en mi hospital se usa bastante la albúmina. Ya, esta debe estar dentro del rango de 3.5 a 5, es lo normal. Si es que hay una desnutrición, como dicen aquí, desnutrición leve es de 3 a 3.4, moderada de 2.9 a 2.1, y severa cuando es menos de 2, aquí es menos. Ya, chicos, es importante porque si hay albúmina baja, el paciente no se va a curar, por ejemplo, de una herida, de una cirugía. Y la prealbúmina es la que más se usa, o la más importante, por así decirlo, también. ¿Ya? Y aquí tenemos los nutrientes que también pues, son importantes y se puede sacar cuando el paciente tiene un déficit específico, ¿no? Por ejemplo, si tiene déficit de hierro, ¿no? Pedimos el hierro en realidad no se pide hierro, se pide como hemoglobina. Y hay otros test, por ejemplo, para evaluar si es una anemia ferropénica, se puede pedir ferritina, hierro sérico. Si tenemos déficit de folato, igual folato sérico, folato en eritrocitos. Como les decía, en proteínas lo que se usa es, aquí está, proteína y albúmina sérica. También se puede pedir transferrina, etc. Pero lo más importante, prealbúmina, ¿ya? Listo. Y dentro de los niveles de intervención, esto también está en su clase, hay 3 niveles de intervención para la evaluación nutricional. En el primer nivel se dice que lo puede realizar cualquier persona que no sea médico, pero que tenga cierta idea de lo que está haciendo. En realidad cualquier persona se puede dar cuenta que un familiar, por ejemplo, está bajando de peso muy rápido.
es algo que cualquiera puede darse cuenta. Reducción de la ingesta en poco tiempo. De repente la mamá ve que su hijito ya no tiene apetito, no está comiendo como siempre, o cuando alguien sabe que tienes una patología. Entonces, si la respuesta a cualquiera de estas es positiva, si el paciente ha perdido peso, no está con menos apetito, etc., se pasa al segundo nivel. Aquí ya lo puede hacer este segundo nivel cualquier personal de salud que esté entrenado. Y aquí lo que se hace es una valoración global subjetiva. Subjetivo, donde vemos lo que son cambios de peso, cambios en la alimentación, síntomas gastrointestinales, examen físico, todas estas cosas, y podemos categorizar a los pacientes en 3 categorías, como podemos observar. A, en la que es bien nutrido; B, moderadamente desnutrido; y C, realmente desnutrido. Ya, chicos, no tienen que saber cómo hacerlo, solamente saber que en el segundo nivel se realiza por un personal de salud entrenado y que se puede clasificar en 3 categorías y que se hace la valoración global subjetiva, por eso está en rojo. Y por último, el tercer nivel ya es una valoración nutricional objetiva, que es justamente lo que hemos estado hablando. Valorar la antropometría, valorar la bioquímica, ¿verdad? Exámenes de laboratorio, la clínica del paciente y la ingesta del paciente. Eso es todo con respecto a las intervenciones de nutrición o nutricionales. Y por último, tenemos un último cuadrito que es muy importante porque es pregunta de exámenes. Ha venido muchas veces. En la cual nos habla acerca de los signos de alarma que siempre debemos tener en cuenta cuando tenemos un paciente. Y al ver cualquiera de estos signos, debemos empezar a investigar más a este paciente, porque puede estar desnutrido, puede tener alguna enfermedad de fondo, etc. Entonces, signos de alarma, IMC, varía entre más menos 1.5 entre 2 controles. Está muy grande. Entre 2 controles. Vamos a hacer esto. Controles. Listo. Ese es uno de los signos de alarma. Si el paciente tenía en control, que lo has visto hace un mes, y tenía 20 de IMC y ahora tiene 18.5, ya, es algo que tienes que tomar en cuenta, ya, porque así nomás no se baja de peso tan rápido. El peso se aproxima a valores límites de IMC. Entonces el paciente está en 18.5, como les decía, está al borde de la desnutrición, ¿verdad? Desnutrición leve, pero de todas formas al borde. O por ejemplo, estaba en desnutrición leve y ya está acercándose al borde de la desnutrición moderada. O el paciente está en un sobrepeso y está en 25, o sea, al borde de la obesidad, ¿no? Esto es importante también, es algo a tener en cuenta y seguir investigando en este paciente, tomar acciones, ¿no? Darle una dieta si es que el paciente está subiendo de peso, darle una dieta también más nutritiva si está bajando de peso. El perímetro abdominal. Por si acaso el IMC no es el examen más importante para el sobrepeso. Lo que en realidad nos dice que el paciente tiene sobrepeso o obesidad es el perímetro abdominal. Cuando este es mayor o igual de 80 centímetros en mujeres y cuando es mayor o igual a 94 centímetros en varones. ¿Sí? Luego, el incremento o la pérdida de más de 1 kilo en 2 semanas. Cuando el paciente sube o baja de peso más de 1 kilo en 2 semanas, también es importante que lo evaluemos. Y algo similar a lo que hablamos de que el peso se aproxime a los límites o los valores límites del IMC es el cambio de clasificación de IMC. Es decir, si el paciente estaba en sobrepeso, como les decía, que aumente a obesidad, que esté en obesidad 1 y aumente a obesidad 2, que esté normal y luego esté desnutrido, ¿entienden? Cambio de clasificación en el IMC, ya sea delgadez, sobrepeso, obesidad. Y por último, no se olviden que cualquiera de estos casos, lo que debemos hacer es buscar la causa.
¿Ya, chicos? Es importante que recuerden estos signos de alarma en nutrición, ¿sí? Entonces, repasamos desde el principio, rapidito. Recordar que la valoración nutricional nos ayuda a conocer si el paciente está en estado de salud o de enfermedad. Nos ayuda a seleccionar a los pacientes que requieran de una intervención, ya sea para subir, bajar de peso, nutrir o suplir solamente un déficit mineral, un déficit de vitaminas, etc. Chicos, la anamnesis alimentaria es la primera fase en la cual vemos qué es lo que come el paciente, si come en cantidad adecuada, si lo que está comiendo es de calidad o no, si es un alimento completo, que sea armónico, ver qué tipo de alimentación tiene, si es vegano, vegetariano, porque a pesar que sea un tipo de alimentación que está recomendada a algunos pacientes, recuerden que de todas formas un vegetariano, un vegano va a tener algún déficit si es que no suple bien sus aportes vitamínicos, ¿no? Esos pacientes pueden tener déficit de B12, déficit de ácido fólico, si es que no suplen bien estos minerales. El tipo de preparación, todo esto. Luego tenemos el examen físico. Recuerden que es súper importante la electroscopía del paciente. Ahí nomás podemos empezar a ver qué cosas puede tener en exceso o déficit el paciente. La antropometría, recuerden que son 5 componentes: el peso, la talla, los pliegues, los segmentos corporales y las circunferencias. Recuerden el IMC, peso sobre talla al cuadrado, la clasificación también. Recuerden que lo normal es de 18.5 a 24.9, a partir de 25 sobrepeso, a partir de 30 obesidad, a partir de 35 obesidad tipo 2, más de 40 obesidad mórbida o tipo 3. Luego delgadez, cuando es menos de 18.5 hasta 17. Ya es extrema si es menos de 17 hasta 16, y menos de 16 ya es como caquexia. ¿Listo? En los exámenes complementarios, recuerden que es importante evaluar las proteínas, albúmina y prealbúmina. La albúmina, nunca se olviden, menos de 3.5 es importante porque el paciente no se va a curar de sus heridas, no se va a curar de la cirugía. Pueden hacer hasta dehiscencias en anastomosis, por ejemplo, intestinales, etc. Recuerden que los niveles de intervención nutricional son 3. El primero, que lo puede realizar cualquier persona. El segundo, que lo hace una persona de personal de salud entrenado. Y el tercero, que usualmente lo hace el médico o los nutricionistas. ¿Sí? Recuerden que en el segundo nivel se hace una valoración global subjetiva, y en el tercer nivel ya es una valoración objetiva. ¿Sí, chicos? Y que en segundo nivel se categoriza al paciente en A, B o C. Bien nutrido, moderadamente desnutrido o severamente desnutrido. Y finalmente los signos de alarma que les mencionaba. Que el IMC varíe entre más o menos 1.5 entre dos controles, que el peso se aproxime a los valores límites, que el perímetro sea mayor de 80 en mujeres o mayor de 94 en hombres, que el paciente pierda o aumente más de 1 kilo en 2 semanas, y que haya este cambio de clasificación del IMC. Listo, chicos, eso es toda la clase. Como les decía, es rapidito. ¿Tienen alguna duda mientras que les voy mandando el examen para que la vayan haciendo por ahora? Les voy a ir mandando el post-test. ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Entonces les mando el pasito. Listo. Denlo, tienen 4 minutos. Es el mismo. Y ahí lo revisamos. Denlo, chicos.
Listo, chicos, creo que solo falta uno del grupo que mande, porque solo somos 15. También y ya. Mientras van mandando, vamos a revisar. Entonces, vamos a compartir. Me ayudan, por favor, con las respuestas para terminar rapidito. Entonces, un paciente de 30 años presenta en los controles de seguimiento el siguiente dato. En la evaluación nutricional se considera un signo de alerta. ¿Cuál de estos es el signo? ¿Cuál de estos es un signo de alerta, chicos? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Chicos. La última opción. La última opción dice, cuando el IMC normal varía entre más o menos 1.5 entre dos controles, ¿verdad? Listo, está bien. Esa es la respuesta. La segunda dice, un paciente con 30 años con un IMC de 28. Los triglicéridos están en 100, el HDL en 50, la presión es de 120/80 y la glicemia es de... no, pero qué raro. Esta pregunta no es de esta clase, así que esta no la vamos a ver, pero igual, esto lo vamos a ver en otra clase, ¿ya, chicos? No sé por qué ha aparecido por ahí. A eso lo vemos al final. Ya, la tercera dice, un paciente de 35 años con peso de 85 kilogramos, una talla de 1.68 centímetros, viene a consulta y usted sabe que se encuentra y aquí hay que sacar el IMC. Chicos, ¿cuántos sacaron el IMC? ¿Cuánto salía? 29. Ya, perfecto. Si es 29, entonces sería sobrepeso, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta, si es que le salió así. Y la última dice, son medidas tomadas al momento de evaluar la antropometría, excepto una. ¿Cuál de estas no evaluamos en la antropometría? La edad. Ya, perfecto. Entonces no se evalúa la edad. En esta aquí, lo que podemos ver es un paciente que dice que tiene sobrepeso, ¿verdad? Tiene IMC de 28. Hay niveles de triglicéridos en 100, que están en lo normal. El HDL también está en 50, también es lo normal. En un paciente varón, por ejemplo, es más de 40, es normal. La presión 120/80 también está dentro de lo normal y la glicemia está en 99. Entonces aquí el paciente lo único que tiene positivo es el IMC, ¿verdad? Que está en 28. Y si tiene más de 28, lo único que podemos pensar es que el paciente tiene sobrepeso. ¿Ya, chicos? Así que la respuesta aquí es sobrepeso. Si fuera síndrome metabólico, tendría todos estos positivos. En realidad, el síndrome metabólico es cuando el paciente tiene obesidad y dos de cualquiera de esos otros datos. Los triglicéridos en 180, 200, HDL muy bajo, 30, 10, una presión en 150, 90, una glicemia en 200, ¿ya? Por ejemplo. Diabetes, pues no tiene nada que ver porque la diabetes se diagnostica con la glicemia basal o con tolerancia oral. El peso normal no, porque está en un IMC más de 25. Y dislipidemia tampoco, porque están normal el colesterol y los triglicéridos. ¿Ya, chicos? Listo, ese es todo el pasito del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que haya estado clara. Igual si es que hay cualquier duda, algo que no haya quedado claro, me pueden escribir por WhatsApp. Para cualquier otra cosa también que necesiten, chicos, y ya. Nos estaremos viendo el próximo lunes, ahora sí, a las 9:30, creo que quedó el horario. Así que ya, ahora sí, nos vemos el lunes. Cuídense mucho, chicos, que tengan buen domingo. Adiós. Gracias. Gracias. Cuídense.